Bienvenidos al curso de uso y manejo de la colleretera CB3550. Los accesorios incluidos en esta máquina son funda, caja de accesorios, pinzas, 5 mallas para hilo, 5 topes de carrete, cepillo limpiador, llave hexagonal, juego de agujas, pie transparente, separador de la cubierta instalado en la máquina, guía de enhebrado de la cubierta instalada en la máquina, 2 tornillos de sujeción, 5 amortiguadores de carrete, pedal, DVD de instrucciones, plegador de doble función o caracol. Los principales componentes de esta máquina son árbol de hilo, portaconos, guías de enhebrado, tornillo de ajuste de la presión del prensatelas, discos de tensión del hilo, palanca del pie prensatelas, disco de ajuste del largo de las puntadas, disco de ajuste de velocidad de alimentación con diferencial, ruedecilla, guía del enhebrado de la cubierta, separador de la cubierta, prensatelas, agujas, interruptor de alimentación principal y de luz. En el compartimento delantero también podrás guardar los accesorios de tu máquina. Para enhebrar tu máquina, primero asegúrate de que se encuentra desconectada de la corriente, que la marca de la rueda se encuentra alineada con la marca de la máquina y que el prensatelas se encuentra arriba. Levanta el árbol de los hilos y coloca los conos de hilo en el portaconos. Abriremos la cubierta delantera deslizándola hacia la derecha y hacia abajo. Y vamos a enhebrar nuestros hilos en el siguiente orden: looper primero, luego las agujas de izquierda a derecha y finalmente el hilo de la cubierta. Para enhebrar el looper, tomaremos el hilo y lo pasaremos por las guías siguiendo los números 1 y 2 de atrás hacia adelante. Luego pasaremos por la guía de enhebrado de esta forma. Pasamos el hilo por la guía de tensión y luego vamos a enhebrar siguiendo los números de color azul. Número 5, 6, 7, 8, 9. Para el número 10 presionaremos la palanca del looper y la bajaremos. Número 11, de atrás hacia adelante. Número 12, de atrás hacia adelante. Y finalmente pasaremos el hilo por el agujero que se encuentra en la punta del looper. Sosteniendo el hilo hacia atrás, volveremos a presionar la palanca del looper para llevarla a su posición inicial. Para el enhebrado de la aguja izquierda, tomaremos nuevamente el hilo y lo pasaremos por las guías 1 y 2 de atrás hacia adelante. Luego engancharemos en la guía del hilo y a través del disco de tensión. Continuaremos enhebrando siguiendo la línea de color amarillo. Al llegar a la guía del hilo, engánchala y asegúrate de que entre correctamente. Luego pasa el hilo por la siguiente guía que se encuentra en la parte superior de la aguja y enhebra tu aguja de adelante hacia atrás. Para enhebrar la aguja central, tomaremos el segundo hilo y lo pasaremos a través de las guías 1 y 2 de atrás hacia adelante. Luego a través de la primera guía y del disco de tensión. Continuaremos siguiendo las indicaciones de la línea verde. Asegúrate de pasar por la derecha de la separación. Engancha tu hilo en la guía, asegurándote de que entre a la segunda ranura. Finalmente, pásalo por la última guía del hilo
y luego enhebra tu aguja de adelante hacia atrás. Y para enhebrar la aguja de la derecha, toma el tercer hilo y pásalo por las guías 1 y 2 de atrás hacia adelante. Luego a través de la guía del hilo y el disco de tensión y continúa siguiendo la línea de color rojo, también pasando por la derecha de la separación. Engancha tu hilo en la guía, asegurándote de que quede enganchado en la primera ranura y pásalo por la siguiente guía. Nuevamente enhebra tu aguja de adelante hacia atrás. Antes de enhebrar el hilo de la cubierta, vamos a realizar unas puntadas de recubrimiento. Para eso, conecta tu máquina a la corriente, enciende tu máquina, coloca tu tela debajo del prensatelas, baja la palanca del prensatelas y gira la palanca del prensatelas un par de veces. Luego presiona el pedal para comenzar a coser. Cuando hayas terminado de coser, alinea la marca de la rueda con la de la máquina, levanta el prensatelas y saca tu tela hacia atrás. Para cortar los hilos, corta aquellos que se encuentran en la parte superior de la tela, tira tu tela hacia un lado y corta el hilo del looper. Si tu puntada de recubrimiento se encuentra correcta, podremos pasar a enhebrar el hilo de la cubierta. Entonces enhebraremos el hilo de la cubierta pasando por las guías 1 y 2 de atrás hacia adelante, por ambas guías del hilo que se encuentran en la parte superior de la máquina, en el disco de tensión y siguiendo la indicación de color morado. Puedes seguir las indicaciones que se encuentran en esta parte de la máquina. Vamos pasando por las guías según se indica en el dibujo. Asegúrate de que tu hilo entre correctamente en cada pasador y enganche. Finalmente, pásalo por el último enganche y por debajo del prensatelas y hacia la derecha. Luego realiza una costura de prueba colocando una tela debajo del prensatelas, bajando la palanca del prensatelas, girando la rueda un par de veces y luego presionando el pedal para comenzar a coser. Cuando estés cosiendo con el hilo de la cubierta, sigue cosiendo y corta la cadeneta. Para realizar los diferentes tipos de puntadas, revisa el cuadro que se encuentra en tu manual de usuario. Para realizar la puntada triple de recubrimiento, utilizaremos las 3 agujas y el hilo del looper y mantendremos nuestros discos de tensión entre 2 y 5. Coloca tu tela bajo el prensatelas, alineado con las agujas, baja tu palanca del pie prensatelas y comienza a coser. De esta manera logramos nuestra costura triple de recubrimiento y si deseamos podemos anudar nuestros hilos en la parte posterior. Para realizar la puntada de recubrimiento ancha utilizaremos las agujas izquierda, derecha y el looper. Para eso vamos a retirar la aguja central utilizando el destornillador. Identifica el tornillo que corresponde a la aguja central y desatorníllalo sujetando la aguja con tus manos. Retírala hacia abajo y guárdala en la caja
de las agujas. De esta manera logramos una puntada de recubrimiento ancha y con el hilo del looper siempre en la parte posterior de la tela. Para volver a colocar la aguja, la insertaremos de abajo hacia arriba, preocupándonos de que la parte plana quede hacia atrás y la parte curva hacia adelante. Es importante que insertemos la aguja hasta el tope y ajustemos el tornillo con el destornillador. Para realizar la puntada de recubrimiento estrecha, utilizaremos las agujas central, derecha, el hilo del looper y las tensiones entre 3 y 5 y 2 y 5 el looper. Y así tenemos nuestra puntada estrecha con el hilo looper en la parte posterior. Para realizar la puntada de cadeneta utilizaremos solamente la aguja central y el hilo del looper, ambas tensiones entre 2 y 5. De esta forma queda nuestra puntada de cadeneta con una aguja y el hilo del looper en la parte posterior de la tela. Y así tenemos las 4 puntadas que realizamos con 1, 2 y 3 agujas más el hilo del looper. Ahora veremos las puntadas a realizar con el hilo de cubierta. Para realizar la puntada triple de recubrimiento superior utilizaremos las 3 agujas, el hilo de la cubierta y el hilo del looper. Todos nuestros discos de tensión entre 2 y 5. Y de esta forma tenemos nuestra puntada triple con el hilo superior en la cubierta y el hilo del looper en la parte posterior. Para realizar la puntada de recubrimiento superior ancha, utilizaremos nuestras agujas izquierda y derecha, el hilo de la cubierta y el hilo del looper. Todos nuestros discos de tensión entre 3 y 5. Y de esta manera tenemos la puntada de recubrimiento ancha con 2 hilos en la parte superior, el hilo de la cubierta y el hilo del looper en la parte posterior de la tela. Para la puntada de recubrimiento superior estrecha utilizaremos las agujas central y derecha, el hilo de la cubierta y el hilo del looper. Nuestros discos de tensión entre 3 y 5. Y de esta manera logramos nuestra puntada de recubrimiento superior estrecha. La podemos comparar con la puntada de recubrimiento superior ancha y con la puntada de recubrimiento superior triple que utiliza las 3 agujas, todas con el hilo de cubierta y con el hilo del looper en la parte posterior. Para instalar el plegador de doble función o caracol, primero debemos retirar la guía de enhebrado. Para eso presionaremos esta palanca y tiraremos hacia adelante. También retiraremos el separador de la cubierta, presionando y tirando. Antes de instalar el caracol, enhebra tu máquina para realizar una puntada de recubrimiento estrecha, es decir, utilizando la aguja central, derecha y el hilo del looper. Tomaremos el plegador y lo colocaremos en la parte delantera, alineando la ranura con los agujeros donde colocaremos los tornillos. Ajústalo, pero de manera que lo puedas mover para poder acomodar tu tela correctamente. Retira la herramienta y ponla a un lado. Colocaremos nuestra tela pasándola a través de las guías y la insertaremos en el plegador
ayudándonos con la herramienta y las pinzas. Cuando la tela haya salido por la punta, levantaremos el prensatelas y pasaremos nuestra tela por debajo. Comienza a coser asegurándote que tus agujas caen en la tela. Una vez se haya formado correctamente el doblez, coloca tu tela alineándola con el principio del prensatelas y continúa cosiendo. Y de esta forma queda cubierto el borde de la tela utilizando 2 hilos en la parte superior y el hilo del looper en la parte inferior. Para desinstalar el plegador, retira los tornillos y retira el plegador. Vuelve a colocar el separador de la cubierta enganchándolo en la parte posterior, igualmente con la guía del enhebrado, sosteniéndola desde esta parte e insertándola de esta forma. Cuando trabajes con telas elasticadas, recuerda que puedes modificar el ajuste diferencial en caso que tu tela se arrugue o estire. El arrastre diferencial se encontrará correctamente ajustado cuando al coser nuestra tela queda plana, no estirado o arrugado. Para realizar la limpieza de esta máquina, apágala y desconéctala de la corriente. Abre la tapa frontal y utilizando el cepillo de limpieza incluido, retira todas las pelusas e hilos que pueden haber quedado. Este ha sido el curso de uso y manejo de la colleretera CB3550. Encuentra más detalles en el manual de tu máquina. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 800-541-000 o contactarnos a través de nuestras redes sociales.